Dios Todopoderoso, Dios Padre de Jesucristo nuestro Señor, hoy confesamos nuestra fe una vez más, nuestra fe en el Salvador, tu bendito Hijo, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para pagar la deuda de nuestros pecados y también para limpiarnos y hacernos aptos para tu reino. Es en el nombre de tu bendito Hijo que suplicamos la bendición necesaria al estudiar las Sagradas Escrituras, la iluminación del Espíritu Santo, y que sea tu Santo Espíritu quien aplique estas verdades a nuestra vida para que se vea fruto, para que se vea el efecto que hace tu palabra en aquellos que escuchan con fe. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, vamos por la pregunta número 61. Pregunta 61. Dice así: ¿por qué no pueden ser contadas nuestras buenas obras como justicia delante de Dios o como alguna parte de esta? La respuesta dice: porque la justicia que permanecerá ante el juicio de Dios debe ser perfecta y conforme a la ley de Dios en todo. Sin embargo, nuestras obras, incluso las mejores de estas, son imperfectas en esta vida y están contaminadas por el pecado. De lo que estamos hablando es de la defensa de la doctrina bíblica, de que nosotros no podemos colaborar en nuestra salvación con algo que hagamos. Y esto, aunque la gente suele decir, sí, la salvación es por gracia, a la hora de analizar bien cómo entienden la vida cristiana, no están viviendo como si la salvación fuera por gracia. Siguen pensando que ellos de alguna manera están colaborando o sosteniéndose ellos para no perder aquella salvación. Esa es una realidad de muchos cristianos, pero eso no proviene de la enseñanza bíblica. Debemos entender que nuestras obras no tienen ese propósito, y para entenderlo vamos atrás, hacia el propósito de la ley y hacia la clase de ley que Dios ha dado. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo dijo muy claramente: la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la ley de Dios es santa como Dios es santo, y entonces demanda una manera de cumplimiento no parcial, sino pura, completa. Vamos a ir a ello. Leamos, por ejemplo, ¿quién lo puede leer? Gálatas capítulo 3, versículo 10. Humberto. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bien, prestemos atención que el apóstol Pablo está diciendo: escrito está. Cuando nosotros escuchamos esa frase, entendamos que él está haciendo referencia a las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo no andaba con Biblia como nosotros andamos con Biblia hoy, ¿saben ustedes? Esta Biblia no. ¿Qué había disponible cuando el apóstol Pablo estaba? El Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Entonces, si él dice escrito está, y cuando él también, ustedes pueden leer en los Hechos de los Apóstoles, que llega a Berea, a una ciudad, después de haber estado en Tesalónica hubo problemas terribles cuando Pablo, el apóstol, predica el Evangelio, y que tiene que salir huyendo. Y entonces llega a Berea, y dice la Escritura que ellos eran más nobles porque comprobaban por las Escrituras si lo que Pablo decía era así. Pero cuando decimos por las Escrituras, ¿a qué se refiere? Al Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías. Vamos a ver entonces que eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo, citando lo que dice Deuteronomio 27:26. ¿Quién quiere leerlo? Deuteronomio 27:26.
Junior. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá a todo el pueblo, amén. Entonces, esto que acaba de leer Junior, de esa maldición por el que no cumple la ley, es la referencia que está haciendo el apóstol Pablo. Pero esta maldición no es para los que cumplen, para los que incumplen de una manera muy grande la ley, es simplemente que no la cumplen de manera perfecta. Hay otro versículo que nos puede dar más claridad en cuanto a lo que Dios pide. ¿Quién me puede leer el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10? Randall. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ve que Santiago 2:10, ya nos queda más claro cómo es que la ley debe ser cumplida. La ley de Dios, sus mandamientos, no están dados para que tratemos de cumplirlo lo mejor que podamos y a través de ese cumplimiento ganando la salvación. Eso no es posible, porque acabamos de leer que si usted se esforzó tanto, y si se pudiera, porque esto es una suposición, ¿verdad? Cualquiera que guardara toda la ley, pero ofendiera en un punto. ¿Usted ha ofendido en un punto? Todos quedamos exentos de semejante cumplimiento, porque aquí dice que no puede usted fallar en un punto. Pero hice todo lo que pude, solo en esto fallé, pero ya por fallar en ese sea culpable de todo. Esto para nuestra mente no es sencillo, porque nosotros no entendemos la santidad de Dios. Esto es lo que nosotros nos hace mucha falta, entender la santidad de Dios. Dios es santo en una manera más allá de lo que ustedes y yo podamos comprender, y a través de esto Él nos muestra cuán santo es Él. Dios demanda de ustedes y de mí que nosotros cumplamos su ley de manera perfecta, y no hay quien lo pueda hacer. Por eso no pueden ser contadas nuestras buenas obras como justicia delante de Dios. Solo podría contar como justicia delante de Dios aquel que se presenta diciendo: lo he cumplido todo. ¿Quién es ese? ¿Quién pudo decir eso? Solo Jesucristo. Él sí se puede presentar delante de Dios y decir: he hecho tu voluntad. No parcialmente, sino he hecho lo que me dijera. Y eso es lo que está escrito en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Lo que el Padre me mandó que hiciera, eso es lo que hizo. Entonces, ahora, entendiendo así, primero, cuán santa es la ley de Dios. Ahora vamos a ver cómo son consideradas nuestras buenas obras desde el punto de vista divino. Isaías 64:6. Juan Carlos. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Mis estimados, ¿quién está hablando aquí? Es el profeta Isaías. El profeta se está incluyendo. Él, un profeta de Jehová, está diciendo que sus obras, como las de los demás, son como suciedad. Que él mismo y sus hermanos israelitas son como suciedad, y que sus justicias como trapo de inmundicia. Si algún día pueden investigar lo que esta palabra en el hebreo significa, se van a asombrar, porque no es simplemente un trapo sucio, es un trapo verdaderamente asqueroso. Entonces uno dice: ¿pero por qué?
porque no entendemos cómo Dios ve las cosas. Nuestras justicias son delante de Dios como algo sucio. ¿Qué es lo que las contamina? Nuestros pecados. La situación del ser humano es tan grave, que hasta las cosas buenas que hacemos están manchadas de pecado. ¿Por qué? Porque no se trata solo de lo que hacemos, sino que Dios ve más allá en la motivación, en por qué usted lo hizo. Incluso para hacer el bien, incluso para dar. Por eso Jesucristo le enseñaba al pueblo diciendo: y si usted va a dar, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. ¿Qué quería decir Cristo con eso? Que se cuide de estar haciendo eso para que alguien lo vea y diga que usted es bueno, porque ya se nota en esa actitud que usted lo que es un orgulloso y que está haciendo el bien para orgullo personal. Esto es tan serio, que hasta este acto de predicar la palabra de Dios se puede hacer de una manera pecaminosa y contaminada si se hace por una razón incorrecta. Y hay tantas razones incorrectas. Solo Dios nos puede dar por su palabra entendimiento de cuán corrompido está el corazón del hombre, que mancha todo lo que hace. Todo lo que hace. Bueno, es Dios el que lo está diciendo. No nos gusta, no le gusta nuestra carne, que nos califiquen como suciedad y en nuestras justicias como trapo de inmundicia, pero es lo que la Biblia dice del estado del ser humano. Por eso nos lleva a entender que esa no es la manera. No puede ser por esfuerzo humano, no puede ser por acción humana que nosotros seamos justificados delante de Dios. Ya vimos entonces, y ténganlo presente, el que no cumpla perfectamente la ley está bajo maldición. El que ofendiera en un punto ya los quebrantó todos. Y lo mejor que usted puede hacer es considerado por Dios algo sucio. Vamos a la pregunta siguiente. ¿Cómo es posible que nuestras obras no merezcan nada? Si Dios promete que las recompensará tanto en esta vida como en la venidera. La respuesta es esta. Esta recompensa no es dada por mérito, sino por gracia. Entonces ahora lo que necesitamos es enfatizar el concepto de gracia y ver si de verdad lo estamos entendiendo. Como les digo, las personas pueden decir y mentalmente asentir y afirmar con sus labios que la salvación es por gracia, pero cuando usted indaga en cómo se conducen y cuando sacan un poco de lo que hay en su corazón, están confiando, aunque sea un poquito, en sí mismos. Esto es tan terrible que incluso al llegar a la doctrina de la elección de Dios, que la Biblia dice que Él eligió de entre la humanidad para llamarlos a sí mismos, hay cristianos, o supuestamente cristianos, que he escuchado decir: bueno, algo tuvo que haber visto Dios bueno en mí, que me llamó. Y entonces con eso destruye toda la doctrina de la gracia. Porque precisamente la gracia es algo que no se merece ni se puede merecer. Y si entonces Dios lo que hace es evaluarlo a usted primero para ver si se lo merece o no, eso no se llama gracia. Eso es que le está pagando por lo que usted hizo. Pero ya vimos que la única manera en que Dios le otorgue o declare a alguien justo por la ley tendría que ser por un cumplimiento perfecto de la ley. Por eso duele mucho escuchar a personas que dicen: ¿qué hay que hacer para salvarse? Y la gente, guardar los mandamientos. Ahí es donde tenemos que decir: no,
Sí hay que guardarlos, pero no se guardan para salvarnos, porque eso nunca lo vamos a cumplir de manera perfecta y completa como la ley lo exige. Y como les digo, esta doctrina, si la entendemos bien, la doctrina de la gracia, lo que nos pone a nosotros es al piso, nos humilla, porque queremos tener un concepto de nosotros de que sí, que en algo colaboré yo. Leamos Lucas capítulo 17, versículo 10. Voy a leer todo el segmento, desde el 7 hasta el 10, para que entendamos con claridad qué es lo que Jesús enseña. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este pasaje también nos cuesta a nosotros entenderlo, porque nosotros no tenemos ya este tipo de servidumbre. Estamos hablando de alguien que es pertenencia de otro. Un siervo era alguien el que usted había comprado, usted pagó y ese le pertenece a usted, y esa persona a la que usted le está mandando tareas le pertenece a usted. Esto no lo tenemos nosotros hoy en día, pero era a lo que se refiere Jesús. Por eso él dice: esto es la manera en que se comportan los amos terrenales. Tienen un esclavo y se espera que él haga todo, y después vaya y entonces coma él, y etc. Entonces, cuando él dice: así también vosotros, también nos pegan el orgullo, porque la gente no puede asimilar que eso es lo que es ser un verdadero cristiano, un siervo de Jesucristo. Esa palabra doulos del griego, eso es lo que significa: él es esclavo. Claro, hay más que decir de esa connotación y qué clase de esclavos somos. Pero el Señor, y yo les digo, ¿cuántas veces, por ejemplo, pasamos por este pasaje y mejor seguimos? No es tan agradable como para detenernos ahí. Y el cristiano moderno ni siquiera lo ha leído para eso, parece. Dice aquí que cuando usted haya hecho todo lo que fue su deber hacer, tiene que decir: siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, hicimos. No es así como pensamos. Nosotros hacemos algo bien y estamos esperando que vengan todos a decirnos: qué bien hecho, qué responsable que es usted, hizo su deber muy bien hecho. Eso es lo que nosotros queremos. Y aunque no lo digamos, así es nuestro corazón. Estamos esperando reconocimiento. Esto es lo que mancha nuestras obras. Hasta que nosotros podamos llegar a ese punto en que nosotros hagamos todo sin ningún interés de que nadie nos reconozca nada, solo para la gloria de Dios, esas obras son aceptables. Pero eso solo será posible por medio de Cristo. Mientras tanto, quiero enfatizar que Jesús es el que dice esto: siervos inútiles somos. Y nosotros no queremos decir eso de nosotros mismos. Nosotros queremos decir todo lo contrario: yo soy un siervo muy útil y hago más allá de lo que debería ser más bien. Mis estimados, esta es la palabra de Dios que nos humilla y nos muestra cuán orgullosos somos
y cuán desubicados estamos en cuanto al Dios al que nosotros servimos. Eso es todo, estamos desubicados. Por eso a veces le dicen a alguien, ¿verdad? Cuando ubíquese, o sea, usted está tomando una posición que no le corresponde. Así somos nosotros. No entendemos que el Dios Todopoderoso y Soberano es digno de que nosotros le sirvamos. Es nuestro deber hacerlo. Así que si lo hacemos, no tenemos que enorgullecernos. Estamos haciendo nuestro deber. Hoy en día, precisamente, tenemos que luchar contra eso porque las generaciones, bueno, esto hace mucho, pero en la presente más que todo, se consideran tan merecedores de todo que entonces si no tienen lo que quieren, piensan que alguien les está haciendo un gran daño porque no tienen lo que quieren, porque están demasiado acostumbrados a que se les dé todo lo que quieren. Nosotros debemos ser cuidadosos y entender la gracia, pero la gracia no se puede entender hasta que entendamos cuán terriblemente dañada está la naturaleza humana, al punto de que no puede cumplir la ley de Dios, al punto de que sus mejores justicias son consideradas por Dios un trapo sucio, inmundo. Y cuando el Espíritu Santo venga a la mente nuestra y nos haga ver eso, entonces comenzaremos a dar a Dios un servicio mejor, sin esa contaminación de orgullo, de deseo de reconocimiento, de búsqueda de otros motivos que no sean la gloria de Dios. Bueno, entonces la pregunta es esto: ¿se responde con esto el cuestionamiento? Si usted cree la Biblia, sí. No es posible que nuestras obras merezcan nada, porque lo que hacemos es lo que es nuestro deber. Y yo lo que quiero preguntar es, vea que aquí dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado. ¿Quién puede levantar la mano y decir que puede repetir esas palabras? No podemos. Nunca hay un solo día de la vida nuestra que nosotros podamos a la hora de acostarnos decir, Señor, hoy he cumplido tu ley al 100%. Y por eso siempre traigo a mención los 2 mandamientos que cubren toda la ley: amar a Dios con toda el alma, el corazón, la mente y las fuerzas. Alguien puede levantar su mano y decir, este día mi Dios te ha amado sobre todas las cosas y con todas las fuerzas. Y el día que usted diga eso, está mintiendo. Y el segundo mandamiento dice, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede terminar su día diciendo, hoy amé a mi prójimo como a mí mismo? ¡Mentira! Pues Cristo lo pone peor, porque dice, si eso fuera posible, de que usted haya hecho todo lo que hizo, decir, no puede decirle a Dios, ya hice todo lo necesario, recíbame en su reino. Nadie puede decir eso. Tiene que decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Vamos a ver una pregunta más. Pregunta 63. Pero ¿no hace esta doctrina que los hombres sean descuidados y profanos? Vamos a ver si entendemos el porqué de esta pregunta. Leo para ustedes la respuesta. La respuesta dice que no, porque es imposible que los que son injertados en Cristo por medio de la fe no produzcan frutos de gratitud. Entonces, para poder entender el asunto tenemos que ver lo que realmente significa estar unidos a Jesús. Hasta este momento, cuando hemos refutado que las obras sirvan para salvación, la persona dice, bueno, solo imagínense, dice, ok, ¿significa esto que no hay nada que yo pueda hacer, por mejor que lo haga, que me haga merecer la salvación? Y la respuesta es, no hay nada que puedas hacer. No hay nada en lo que yo pueda colaborar para por lo menos llegar a merecerla. No hay nada.
Entonces la otra pregunta viene, y eso no desanima a la persona y entonces decir, bueno, entonces yo vivo como sea. De ahí, ¿qué es lo que aquí dice? Pero esta doctrina no hace a los hombres descuidados y profanos. ¿Por qué es que estaría ese pensamiento en la persona de descuidarse y de ser profano? ¿Por qué podría razonar de esta manera? Bueno, si no le voy a quedar bien de ninguna manera, entonces vivo como yo quiera. De por sí dice que solo por fe, yo tengo fe en Jesús y confío que todo está bien así. Ese razonamiento es el razonamiento de alguien que no es verdaderamente cristiano. Esa es la respuesta que él está tratando de dar aquí. Porque si una persona piensa de esa manera, no ha sido cambiado en su mente no ha sido renovada, como dice Romanos 12, ¿verdad? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento somos transformados, no nos quedamos igual. Esto aquí nos lleva a lamentar la gran cantidad de personas que dicen haber recibido a Cristo o aceptado a Cristo, como le dicen a veces, sin haber experimentado transformación. Porque el que verdaderamente recibe al Hijo de Dios por la fe es cambiado. Entonces ya estamos hablando de algo diferente. Ahora de lo que estamos hablando es de que tiene que haber fruto. Si no hay fruto, no hay verdadera fe. Vamos a ver, antes de ir a las citas que vienen aquí, quisiera que leamos otra vez en la carta de Santiago. Y vamos a leer los versículos 19 y 20. Santiago 2, 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, analicemos los versículos. Cuando él dice, tú crees que Dios es uno, él dice, usted afirma tener fe. Pero esa clase de fe que no produce fruto para Dios es la fe de los demonios. Es la fe de Satanás. Él sabe que Dios existe. Y eso es lo que alguna gente dice. Yo creo en Dios. Pero esa fe no sirve para nada. Eso es simplemente un asentimiento intelectual, algo que es de por sí innegable. Entonces dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero aquí es donde viene la respuesta a nuestra pregunta bien. ¿Quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Quiere saber usted que esa fe que usted dice tener en Jesucristo, si no ha producido en usted un cambio de vida y un amor por la ley de Dios y una disposición de vivir según la ley de Dios, es una fe que no sirve para nada? Eso es lo que está diciendo Santiago. Y esto de veras debemos decirlo con tristeza. ¿Cuántos cristianos hay cuya fe es muerta? No sirve para salvación. Quiera Dios que ninguno de nosotros sea ese caso, pero es la posibilidad. Está aquí escrito que fe sin obras es muerta, porque la fe verdadera se muestra en que da fruto. El versículo 26 del mismo capítulo dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 18. ¿Quién lo puede leer? Dani. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Entonces, lo que
estamos enfrentados es a que la verdadera religión no es algo simplemente externo, que usted puede falsificar, sino que es el resultado de quién es usted. Si usted, y de hecho, si alguien pretende vivir como cristiano sin ser verdaderamente cristiano, esa es una de las personas más infelices del mundo, porque no podrá lograrlo. Leamos Juan 15:5. ¿Quién lo lee? Juan Carlos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Entonces concluimos diciendo, la realidad del cristianismo y de la salvación está en la unión con Cristo. El pecador que es consciente de sus pecados y que ve cuán merecedor es de la condenación, llega a ese estado porque el Espíritu Santo le ha iluminado para entenderlo así. De lo contrario, él nunca se va a sentir suficientemente pecador como para merecer la condenación. Y si la persona no se siente suficientemente pecador como para merecer la condenación, nunca va a clamar por salvación, ni va a agradecer la obra de Cristo. Pero aquel que ha sido iluminado por el Espíritu y ve su pecado y clama por salvación y pone su fe en Jesucristo y sabe y reconoce que no puede hacer nada más que suplicar perdón y creer en ese perdón que por medio de la sangre de Jesús es disponible, esa persona es justificada sin que haga absolutamente nada más. Pero tal fe tan maravillosa, que es un don de Dios, produce fruto, porque eso significa que ahora está unido a la vid verdadera. No lo olviden, ser cristiano es estar unido a Jesús. ¿Está usted unido al Salvador Jesucristo? ¿O es Jesucristo algo que a veces está usted con Él, a veces no? Algo de la iglesia, algo de un rato en el día. La unión con Cristo es vital. Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Usted tiene que llegar a esa convicción. Ni un paso puedo dar en este mundo sin Cristo. Nada. Perdido sin Él. Eso es el cristiano. Aquí llegamos al fin de esta sección y empezaremos luego una sección bastante importante, que es de las preguntas 64 a 67, de los sacramentos. Y se los digo para que tengan ánimo de venir a estudiar sacramentos. Y alguien igual va a preguntar, ¿y eso no es católico? ¿Verdad? Y es bueno entonces saber qué significa esa palabra y por qué la usamos. Y entonces quisiera que, aunque concluimos aquí, tengamos un espacio especial de oración y clamemos al Señor por esta región, por